El dólar hoy llegó a 29. ¿Qué mensaje tienen para la población? Y bueno, dólar flotante, ya va a bajar. Milita, ¿qué le puede decir a la población con respecto a la situación del mercado, teniendo en cuenta que renunció el presidente? Que se tranquilicen, que es un buen cambio. El componente de las licitaciones de dólares que va a ir haciendo por el Banco Central por cuenta del Tesoro, más la solución integral, definitiva, que le vamos a ir dando a la cuestión de las LEVACs, es evidente que vamos a ir bajando la volatilidad en el mercado de cambios. Y ratificar entonces que a pesar del cambio de nombres que hemos visto entre el día de ayer y el día de hoy, el programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo. El equipo sí, está Caballero, Salvio, Tamendi, Rojo, Tagliafico, Mesa, Macherano, Biglia, Di María, Messi y Agüero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, nos adelantamos un poquito en el clima mundialista. Mañana el debut de la selección a las 10 de la mañana y por supuesto que aquí vamos a tener algún tipo de discurrir al respecto, porque confirmó el equipo Sampaoli y porque además tomó forma y fuerza la Copa del Mundo con el extraordinario empate entre España y Portugal. Partidazo, a puro show de goles y a puro Cristiano Ronaldo, que demuestra que está en la elite del fútbol planetario. 3-3, de eso vamos a hablar, de la victoria sobre la hora de Uruguay, lo que ha pasado con Irán. Aquí está Mariano Manzanelli y en un ratito vamos a conversar con él. Pero obviamente los viernes no están dando descanso en Argentina, política, social y económicamente hablando. Hoy hubo cumbre con Carrió para limar asperezas de parte del presidente Macri y contenerla en Olivos. Me pareció la mejor foto, pero en cualquiera de los casos trajo algo de tranquilidad después de la amenaza velada de Carrió de en la próxima rompo, después de que diputados validase la despenalización del aborto ayer. Cuestión que ya empieza a ser discutida en el Senado y muchos anticipan que va a tener casi un tratamiento exprés, es decir, que más allá de los presagios iniciales, fruto de la reconversión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que apuntalará la idea en desmedro de lo que opinó hasta aquí, que era su voto contrario, y a propósito de incluso lo que ha planteado el propio Miguel Ángel Pichetto, etcétera, todo ese presagiar que quizás la ley se empiece a discutir y tome fuerza y forma en pleno discurrir de la Copa del Mundo. Eso sería ya la semana entrante. A eso aspiran algunos sectores, otros a postergar el debate, para introducirle al menos modificaciones, si es que no pueden obturar que sea ley lo que ya tiene media sanción. Pero también porque la Argentina tiene una creciente conflictividad gremial, que la hemos visto. Hoy se cumplimentó un día nuevo de paro docente en la provincia de Buenos Aires. Estamos encaminados al paro del 25 de junio. Veremos si algo en el medio pasa para frenarlo. La medida de Moyano del 26 y 27, prolongar ese paro, no solo sumándose, sino prolongar el paro con medidas de fuerza de camioneros, a los cuales hoy justamente el gobierno amenazó con multar. Ya empezó 2 trámites administrativos por haber violado la conciliación obligatoria y en consecuencia multarlo con casi 2.000 millones de pesos. De esa cifra están hablando en el propio gobierno, lo cual sería una vuelta de tuerca más a una discusión ya abierta, a una relación quebrada, a una relación que está en punto muerto, sin retorno de parte de Macri con el propio Hugo Moyano, porque con Pablo finalmente prácticamente no hubo nunca diálogo, menos con el Pablo que hoy está caminando con las 2 CTA y con el gremialismo más combativo, la calle contra el propio presidente, con además el argumento y la bandera más contestataria respecto al acuerdo con el fondo. Acuerdo que además verá la luz la semana que viene, pero cuya concepción y cuyo plafón para sostener el tipo de cambio, evidentemente el mercado no convence, a tal punto que 50.000 millones de dólares arriba de la mesa no generaron que el dólar baje. Y hoy,
cambiando al mismísimo presidente del Banco Central, desgastado, poniendo a Caputo, estableciendo un nuevo directorio del Banco Central sin intervención del mismo. Hoy terminó casi en los 29 y en algún momento perforó el techo de los 29, pese a que había arrancado casi en 27,10, como una señal de cierta benevolencia con el flamante titular del Banco Central. Por eso todo el mundo habla esta noche de que a esta hora el presidente está puliendo detalles de lo que serían algunos cambios en el gabinete para dotar de mayor fortaleza a quien a mi gusto hoy fracasa para calmar a los mercados en la previa de la apertura de los mercados, que es el ministro Duhovne, que ratifica que el programa económico sigue igual, que no va a haber retoques en la rebaja de retenciones, lo cual muchos le pedían para solidificar las cuentas públicas, y que al mismo tiempo prácticamente sostiene que el ajuste va a ser pura y exclusivamente del gasto y que lo van a compartir Nación con la provincia o con las provincias y los municipios, a lo cual ya muchos gobernadores advierten que el acuerdo lo firmó el gobierno, que no están dispuestos a hacer el ajuste y por lo tanto todos presagian que esa misión va a ser para el presidente más compleja de lo que algunos imaginaban. Por eso tanto ruido, por eso el riesgo país en el nivel más alto de los últimos largos meses, por eso la desconfianza se mantiene y por eso hoy la City volvió a ser un hervidero y el gobierno tuvo que anticipar una decisión que pensaba decir el fin de semana, que es la de emitir un bono o dos bonos en realidad por 4.000 millones de dólares para ver si en algo logra traer paz cambiaria, para a partir de allí construir algo en términos económicos. Porque hasta aquí estamos hablando de números, de mercados, de dólar, de bolsa, de tasa de interés, todo lo cual es bastante ajeno a el discurrir cotidiano de todos y cada uno de ustedes. Ese programa económico que el mundo financiero le está empezando a pedir al propio y mismísimo presidente y al equipo económico, hoy puesto en una sola persona, por primera vez desde que Macri es presidente, esto es, en Nicolás Duhovne, y que parece no aflorar. Tema no menor también en la noche de este viernes. Lourdes, bienvenida. ¿Cómo andás? estás, Paulino? Con mucho frío. Sí. Está bravo afuera, está bravo afuera. Yo estoy emponchadísima, pero afuera está peor. Llegó la ola de frío polar. Se queda, Llegó ¿no? la ola. Mañana 3 grados para aquellos que se quieran levantar temprano y ver el primer partido que es bien tempranito. 3 grados va a ser la temperatura, después va a subir como máximo 10 grados, así que va a estar bastante fresquito. Vale la pena agarrarse a su compañero de vida, a su compañera y disfrutar del partido. Aunque yo sé que Paulino es muy responsable, está preocupado por la actualidad del país y está atento a todos estos problemas, el programa se va a desarrollar con muchos de estos temas. Quise traer un poquito de espíritu de mundial y bien. Decoré, no sé si viste, todo celeste y blanco como para decir, bueno, compro. Ojalá que mañana, aunque sea la Argentina, nos traiga una alegría en el mundial. En eso estamos de acuerdo y unificados, y no es poco. Y ahí el comportamiento es casi homogéneo. Sí. Y esperemos que podamos todos a las 12 decir, wow, ay, qué suerte. Pasó el primer test. Bueno, no sé si están unificados, porque están los que dicen Messi pecho frío, Messi... No, está bien. Más allá de eso, todos quieren ganar. Salvo algún loco que siempre hay, pero digamos, eso seguro. Con el respeto por mañana se une el locura. país, por lo menos por esta pequeña causa, como sucedió con lo de definitivamente la despenalización del aborto. Bueno, está el querido Gastón Rossi. Gastón, gracias por este ratito. Economista, bienvenido. Tengo un amigo, Cristian D'Alessandro, hacía mucho que no veía. Cristian, gracias por este ratito. Gracias por invitarme. 25 años que hicimos tele juntos alguna vez. 1993, Canal 9. 25 años. Sí. ¿Qué edad? Bueno, él era más joven que yo. Yo 13 años. Y Yo vos 17. 17. Primer año y quinto año del secundario. La generación del 2000 se llamaba el programa. Con Lo Guillermo conducía Andino. Guillermo Andino, fue el primer programa unitario de Guillermo Andino en el viejo Canal 9, el de La Palomita. Con Romay Con Alejandro Romay. y Hugo Moser, ¿te y acuerdas? Raúl Caserta como Caserta productor. como director y productor, ¿no? ¿Y siempre Tremendo. fue así, Paulino, tan serio? Paulino fue... Pero Impecable, fíjense los ¿no? videos, están los videos rondando por ¿Qué ahí. te va a decir, pobre querido? No, aparte que era el que lideraba. Yo lo que pasa es que justo lo conocí con Pepe Pompini y logramos que se relaje un poco, pero siempre Estamos tirando todos los años arriba de esa. Pará. No es tanto, no es tanto. Él siguió la carrera de periodismo, yo la de abogado, y ahora me estoy encontrando con el periodismo. Abogado y al mismo tiempo especialista en términos previsionales. ¿Y por qué quiero arrancar con él, aunque sea brevemente? Porque sé que anda corto con el tiempo, pero se lo pedí especialmente hoy. Porque hoy hubo dos títulos que estuvieron muy en boga de muchos. Uno es
que hasta incluso ameritó el planteo de un proyecto de ley para intentar obturar lo que el gobierno podría estar pensando, que sería la venta de acciones del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que están en manos de más de 40 compañías. Apareció allí una dirigente del Frente para la Victoria, diputada nacional, procurando que el Congreso obture eso. Y porque ayer habríamos hablado de un fallo judicial, que en realidad es del miércoles por la noche, en el cual la Corte, con uniformidad de criterio, dice que no hay un porcentual al momento de calcular las jubilaciones. Exacto, que hay son variables. No, sí. No es un exactamente. Sí. Rechazando un planteo de un supuesto damnificado o alguien que se jactaba de estar damnificado al respecto. Dos cosas, Cristian. Lo primero, ¿entendés que el Fondo de Sustentabilidad es el objetivo del gobierno para echar mano y tener recursos que hoy no tiene? Claramente, sí. De hecho, en las cartas de intención o lo que se conoció en la presentación hacia el Fondo Monetario Internacional, lo que se dejó bien claro es armonizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo de contingencia que tenemos los trabajadores, los jubilados, para afrontar cualquier tipo de crisis estructural y específica. Tiene que armonizarse para los pagos corrientes de jubilaciones, pensiones y lo que es la reparación histórica. Armonizar, para que la gente sepa, es la venta de las acciones, de los bonos, las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso va a provocar el desfinanciamiento del sistema, la quita abismal de lo que es recursos económicos para la ANSES y la consecuencia de que no va a haber jubilaciones para nadie. Es así. O sea, vos entendés que lo que hoy está en ese fondo, el gobierno, al vender las acciones en manos de el fondo que pertenecen a distintas compañías, que a partir de su evaluación de activos, etcétera, y su performance, son un resguardo que no está líquido, sino que está puesto en esos activos, eso lo va a convertir en pesos para gasto corriente o para pagar la reparación histórica. Lo dijeron en la carta de intención, por ende está escrito, está plasmado. A ver, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya tiene un descenso, ya viene marcando un descenso. De hecho, estaba recién fijándome, el informe del primer trimestre del 2018 dice que el valor del FGS, para que sepan, es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el fondo de todos nosotros, fue de 62.847 millones de dólares, presentando un descenso respecto a diciembre del 2017 del 1,9%. O sea, en dólares el fondo es más chiquito, hay menos plata, porque parte de todo ese fondo está en pesos. Claro, no nos olvidemos que Emilio Basalvaso, titular del ANSES, recientemente fue imputado, tiene que ir a declarar, creo que la semana que viene o en agosto, no me acuerdo bien qué día, 7 de agosto, bueno, el día de San Cayetano, tiene que ir a declarar por justamente el despilfarro que se estuvieron haciendo con los fondos de todos nosotros. Tiene que ir a declarar porque esa venta que se hizo de acciones a bajo precio a compañías amigas al gobierno llamó la atención de un fiscal, que fue el fiscal Gabriel de Bedia, que denunció a Caputo también en su momento. Claro, ha denunciado mucho y hoy apartado de la Fiscalía de la Seguridad Social. Exacto. Entonces, fíjense cómo es la trama oculta de todos estos movimientos oscuros que nosotros ya venimos denunciando. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron que iban a ir por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El problema está en que la reparación histórica que quedó a medio camino, porque en realidad están más que claros los números que esa reparación histórica, el ofrecimiento que hizo el Estado a los jubilados, quedó a mitad del camino. Hicieron un populismo barato sobre esa reparación histórica que quedó a medio camino, hoy la tienen que afrontar y supuestamente no hay plata. La plata está. El problema está que no la están implementando donde tiene que ir. Ahora, Cristian, la imputación a Basalvaso tiene que ver con la venta de acciones de Petrobras compradas por Midland. Sí. Cuando se hace la venta de activos, se vende a poco más de $10 sí, la precio acción, baratito, que después termina costando 18. Ahí entendieron que hubo un mal negocio por parte de ANSES, que vende cuando debió haber esperar para. De todas maneras, fue una decisión política, lo que hay que ver es si hay responsabilidad penal, es decir, si eso se hizo en connivencia con, ¿verdad? Sí, en realidad la ANSES no debiera haber vendido.
salvo que por esa famosa ley de reparación histórica se autorizó a la venta de una pequeña parte. Y ahí el ANSES hizo lo que quiso. Bueno, por eso, pero estaba autorizado por ley. Sí, está autorizado por ley, pero no mal, para... Bueno, o haber hecho una mala operación. Qué casualidad que esa operación que se hizo fue para un grupo amigo, con una venta menor de la que valía en el mercado, y hoy está imputado Basavilbaso y equipo o secuaces. Y llamado indagatoria. Y llamado indagatoria. Por Bonadío. Claro, por Bonadío. Entonces, en ese contexto y en esa situación, vienen por todo. Y está escrito, o sea, señor, señora que nos está mirando, sepa que en este proyecto, en esta carta de intención del gobierno para con el Fondo Monetario, dice claramente, y lo dicen de tal burda de situación, que lo que establecen es para el pago del sistema de pensiones. Y acá el sistema de pensiones no existe, acá es el sistema de jubilaciones y pensiones. El sistema español es el sistema de pensiones. Entonces han cortado, pegado, metido un cambalache y metieron sistema de pensiones, que es el sistema español. O sea, que han copiado algo de algún país que también se endeudó con el fondo y pusieron el tema mal puesto. Ahora, consecuencia de esto, quedarse con una crisis que crearon, porque la reforma previsional, y me cansé de decirlo, y está más que comprobado, que el sistema de jubilaciones y pensiones argentino está mal, sí. Está en una situación grave, sí. Pero no estaba en crisis como la quisieron presentar y la están generando. Entonces ellos generan una crisis para después, ¿qué? Meternos a todos en el sistema de capitalización individual, de ahorro privado, con algún término nuevo que lo van a querer llamar cajitas felices, no sé. ¿Vos crees que quieren reprivatizar el sistema jubilatorio? Lo van a hacer. Sí. Si nosotros como sociedad no nos oponemos, lo van a hacer. Y vienen por ese sistema. El sistema chileno, ayornado, como el sistema español, que le enchufaron, y perdonen el término, el ahorro voluntario, que de voluntario no tiene nada, y ahí vamos a tener. Y fíjense las consecuencias de esto. Tenemos hoy, producto de los atrapados de la vieja FJP, 300.000 argentinos que no son considerados jubilados, que supuestamente cobran una renta como si fuesen terratenientes de campo, pero que esa renta equivalente a una jubilación es de 300, 500, 1.000 y como mucho 2.000 pesos por mes. Sí, y todavía no está garantizado el pago que se habían comprometido cuando se estatizó el sistema, que ya no es responsable de este gobierno, sino del anterior, sí. Aquellos que habían hecho los aportes voluntarios. A ellos los estafaron lisa y llanamente. Pero además de estos 300.000 argentinos que hoy cobran, como te digo, 300, 400, 500 pesos por mes, como mucho 2.000, lo que va a generar, si hoy tenemos 300.000, imagínate si vuelven a aparecer las FJP, lo vamos a tener por millones. Por millones. Cristian, gracias por este ratito. No, gracias a vos. Lo bueno y breve y que sirva de advertencia doblemente bueno. Gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta la próxima. Ahí está el querido Cristian de Alessandro. Gastón, lo del dólar ya la quiero a Diana Mondino en cuanto esté con micrófono para sumarla a la mesa. Hola Diana, bienvenida. Gastón, ¿qué pasó con el dólar hoy? Bueno, evidentemente... ¿Los mercados están en una pulseada con el gobierno pese a Caputo en el Banco Central, sí o no? Sí. El gobierno hizo una apuesta que fue, si te acordás, previo al acuerdo con el fondo, había puesto una orden el Banco Central a una cotización de 25, que eran 5.000 millones de dólares, que el mercado no la testeó. Entonces, una vez que el gobierno llega al acuerdo con el Fondo Monetario, la expectativa que tenía el gobierno era que, producto de ese acuerdo, que terminó siendo más voluminoso en términos de financiamiento, 50.000 millones de dólares del inicialmente previsto, se creyó que con ese financiamiento iba a alcanzar para calmar el mercado. Una de las condiciones que pone el fondo, no lo dice exactamente así, pero es no se pueden seguir utilizando reservas para intervenir en el mercado cambiario. Vos debés recordar, Paulino, que el saliente presidente del Banco Central en 3 días, 24, 25 y 26 de abril, sacrificó 7.000 millones de dólares en una cotización de 20.50. Es decir, esa capacidad de intervención que tenía el Banco Central arriesgando dólares, esperando calmar la situación, no está disponible. La lectura del mercado, y un poco es la visión que uno planteaba previamente, es que el problema de fondo que tiene la Argentina, además del déficit fiscal, que el acuerdo del fondo
plantea un sendero de convergencia es que el año pasado la Argentina tuvo lo que se llama el déficit en cuenta corriente, que es la relación del país con el resto del mundo en términos de divisas, equivalente a 5 puntos del PBI. Son 30.000 millones de dólares de déficit en cuenta corriente. 10.000 solo son por el turismo. Vemos todos los programas en Rusia, está lleno de argentinos en las plazas y demás. Digo, evidentemente, que probablemente hayan comprado el pasaje previamente, ese desequilibrio de dólares fue factible de sostener mientras había financiamiento externo. Ese financiamiento externo, con la crisis de finales de abril, se interrumpió. Y lo que estamos viendo ahora es una situación en la cual el mercado, el Banco Central no puede intervenir, y el mercado lo que está diciendo de alguna forma es el tipo de cambio no alcanza en términos para corregir ese desequilibrio que ya no lo podés financiar voluntariamente en el mercado. Habló del tema Rusia. Hoy uno de los videos más viralizados fue este. Lo podemos compartir. Los hinchas argentinos aglutinados en Moscú cantando esto, porque la preocupación por el dólar también llegó allí. Dólar de 25, están con un dólar de casi 29. Va a ser costoso pagar la tarjeta de crédito. Sí, cuando venga. Bueno, es lo que te decía previamente. Esa situación, ese desequilibrio. Esta semana un gerente de una multinacional que tomó posición hace poco, brasilero, me dice, vino el electricista a mi casa, cuando se enteró que era brasilero, me empezó a preguntar por todos los nombres de playas que yo no conocía y que a mí me dio vergüenza. Digo, no está mal que el electricista viaje, pero conocía más playas de Brasil que yo, que era brasilero. Es decir, evidentemente había algo con la relación cambiaria que era insostenible. La anécdota es del turismo, que tiene un impacto, pero eso incide sobre los sectores que compiten con las importaciones y sobre los sectores que exportan. Si vos miras las cantidades exportadas que tiene Argentina, están prácticamente estancadas desde el 2011. Es decir, es cierto que hay turbulencias de corto plazo, pero cuando uno extiende, digamos, la lupa del análisis, a la economía argentina hace mucho que le cuesta crecer. De hecho, está estancada desde el 2011. Tienen la bienvenida. Buenas noches. ¿Por qué este tironeo con el dólar y demás? Bueno, me tomo de la última frase que ha dicho acá o del video. Fíjate las inconsistencias que tenemos en Argentina. Queremos viajar, pero que el dólar esté barato. Las dos cosas no van a ser factibles en el corto plazo. Las exportaciones que no crecen. Lo que Argentina exporta mayoritariamente es sector agropecuario y, como acabas de decir correctísimamente, desde el 2011 que no crecen. Pero tuviste 2008 y 2009 la crisis del campo, lo que exportamos es agropecuario, o sea, los terneritos que se hubieran exportado en el 2011 son los que no nacieron en el 2009 o en el 2008, y después tuviste toda la opresión del campo, donde no tuviste créditos para nada, prohibidas las exportaciones de trigo, soja, maíz. Se liberan y tenés 2016 una terrible inundación, 2017 una terrible sequía, o sea, el único sector exportador estuvo castigado por las decisiones económicas o por la mano de Dios, otra mano de Dios, no lo de Maradona, los 2 años siguientes. Entonces, realmente es muy difícil generar dólares cuando tenemos, repito, fundamentalmente un solo sector que los genera. Los otros sectores, básicamente la economía del conocimiento, que en Argentina está logrando maravillas, que es exportar software, etcétera, tardan en conseguir un contrato. Tenés que ser mejor que los pakistaníes o los hindúes que trabajan con salarios muy menores a los nuestros. Así que todo eso lleva tiempo, por lo tanto no hay muchos dólares y hay mucha gente que sí los gasta por importación, para viajar a Rusia, pues lo que sea, y el propio gobierno, porque tiene que pagar muchísimos intereses. Y además no nos olvidemos que todavía en los inviernos importamos energía y esa energía también se paga en dólares. Más allá de que hoy se confirmó que le estamos volviendo a exportar gas a Chile por primera vez en muchos años. Sí, en solo año y medio, diría yo, porque desde que se tomaron ciertas medidas del ministro Aranguren, muchas buenas, muchas malas, tarifas caras que a nadie le gustan, ni menos con este frío, pero que han logrado que rápidamente se vuelva a poner en producción algunos yacimientos, no todos, porque para algunos hace falta muchísima inversión, pero con eso solo ya estamos en condiciones de empezar a exportar. Y mejor que se exporte porque el gas es difícil de guardar, de conservar, y si no en el verano vamos a llegar a la absurda situación de que nos sobre el gas y lo quememos. O sea, importamos en invierno y en verano lo exportamos. Lo quemamos, así que impresionante. Es una cosa rarísima. Entonces, a los dos que saben de estas cosas, Gastón, Diana,
¿hay un problema de administración del Banco Central o hay un problema de programa económico, digamos? Y en consecuencia el problema es más grave que un cambio, no solo de nombre, sino hasta de conducción o de táctica, o de técnica, o de expertise, o de eficiencia, o de solvencia, si ustedes quieren, de cómo se lleva adelante una política monetaria en Argentina. Mira, yo creo que el accionar del Banco Central en los últimos meses fue completamente errático y difícil de entender. Pasó de decir, tenemos un tipo de cambio que flota, no intervenimos, a intervenir prácticamente con el 20% del stock de reservas en pocos días, dejar de intervenir, después poner una orden, después decir que no intervengo. Post acuerdo con el fondo se anunció que el tipo de cambio volvía a flotar, 3 días después intervinieron 700 millones de dólares. Evidentemente, digo, más allá de la renuncia y demás de buena parte del directorio del Banco Central, era difícil de entender esa digamos, la lógica de respuesta. Si uno lo mira en términos integrales, creo que la apuesta que había adoptado el gobierno era un enfoque gradual, y ese enfoque gradual de corrección de los desequilibrios dependía del financiamiento externo. Cuando se te acabó el financiamiento externo, es decir, cuando ya no tenés más disponibilidad de fondos que te vienen a financiar ese desequilibrio, el ajuste tiene que ser más rápido. Y si no tenés necesitabas dólares para el desequilibrio fiscal y necesitas dólares para el déficit en cuenta corriente. Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo ahora sin intervención del Banco Central es una corrección del tipo de cambio. Si uno hace la cuenta es un poco técnico, pero para explicarlo sencillamente, el tipo de cambio real multilateral, es decir, si estamos caros o baratos con respecto al resto del mundo, si uno toma el tipo de cambio real existente en el trimestre previo a la implantación del cepo en octubre del 2011, es equivalente a un tipo de cambio hoy a los precios actuales de 28.50. En aquel momento derivamos en el cepo. Es decir, evidentemente, por distintas circunstancias, y uno puede plantear críticas al accionar del Banco Central y un sendero desinflacionario muy exigente que puso tasas muy altas y atrajo capital golondrina, ese capital financiero de portafolio de corto plazo, cambia en el contexto externo, hay que decirlo, se fue. Y ahora nos encontramos con nuestra realidad y ese sendero, ese gradualismo no tiene más margen. De acuerdo con lo que él dice, y agrego que en Argentina seguimos teniendo un pensamiento mágico. Cambiaron las autoridades, esta mañana asume el nuevo presidente y todo el mundo sorprendido de que el dólar no cambió. Es decir, pero como un solo señor que llega en un solo día va a cambiar. Los argentinos no creemos en las instituciones, no creemos en la independencia del Banco Central, no creemos que el déficit sea importante, no creemos que las cosas con el tiempo se trabajan, sino que creemos en la magia. Y pongo un ejemplo que no es económico, por ejemplo, con la discusión sobre el aborto, si Macri ganó, si Cristina va a cambiar de opinión, etcétera. Personificamos, no miramos instituciones. ¿Y esto, la institución, qué significa? Que hiciste una autopista y por la cual tenés que ir, te podrás correr de carril, pero no demasiado cambio. Y en Argentina desconocemos ese tipo de cosas. Él mencionó varias veces la palabra mágica que es déficit fiscal. Eso es lo que tenemos que corregir de fondo y nadie quiere. Y además la política va a tener que decir que no. Es decir, no estamos en el fenómeno del sistema político chileno que ganan socialistas o de centro derecha, pero hay una línea de conducta en el sistema colombiano o en los 16 años entre Fernando Enrique Cardoso y el Partido de los Trabajadores de Brasil, que alumbró ese Brasil que finalmente ahora termina del modo que termina, pero no estamos en ese andarivel. ¿Por qué Brasil termina del modo que termina? Obviamente una explicación fácil, es decir, la brutal corrupción que había y que lograron descubrirla. No es que haya sido más grande que la que tuvimos acá, que todavía no sale demasiado a la luz, sino que ellos están con este problema porque ellos también tienen un déficit fiscal muy grande y no hay quien lo financie. Las peleas de estas políticas es porque la plata no alcanza. En Argentina tenemos un déficit fiscal, según como lo mides, antes de intereses, después de intereses, si le sumás el cuasi fiscal, según con quien hables, entre 4 y 8%, si le metiste del Producto Bruto Interno. Es decir, si del conjunto de bienes y servicios que produce toda la economía. Vale 100... Y gastamos entre 105. 4 y 8 nos están faltando. Nos están faltando, pero además nos faltan todos los años. Él lo explicó perfecto, digamos. Vos tenés un déficit y necesitas que alguien te venga a prestar. Supongamos que 5 el déficit, que te presten 5 este año. El año que viene que te vuelvan a prestar 5. El año que viene que te vuelvan a prestar 5. Y además tenés que empezar a pagar intereses sobre lo que ya te han prestado. Y se empieza a hacer un verdadero problema. ¿Cómo se financiaba hasta el 2015? Pues con emisión monetaria y con tapar agujeros de distintas maneras y con, sobre todo, comerte el capital. Por ejemplo, en el caso de la energía. El nuevo gobierno de Cambiemos tiene una política extremadamente más sana, que no es con inflación, que estamos reconstruyendo el capital. De nuevo vuelvo al ejemplo energético, pero porque lo mencionaste, hay otras cosas que se están reconstruyendo, autopistas, puertos, etcétera. Pero básicamente seguimos pidiendo 5 nuevos, adicionales,
cada año. ¿Y por qué hay un problema político de que no podemos transitar? Porque esos 5 hay que quitárselos a alguien. Entonces, el partido A se los quitaría a fulanito y el partido B se los quitaría a menganito. Y como no nos ponemos de acuerdo de que todos, otra posibilidad sería que todos reduzcamos 5%. Y eso nadie quiere, dice, no, yo no, que lo haga ella. Y hacemos de esa manera. Entonces, es muy difícil que haya un sistema ordenado de traspasos de poder. Porque las ideas de dónde tienen que salir los recursos son muy diferentes según los partidos. Y además, tengan la idea que tengan, cuando llegan al poder se dan cuenta que a lo mejor lo que habían pensado no es factible y entonces o le echas la culpa al de atrás o pateas el problema para adelante. ¿Y algo de eso no le pasó a Macri? ¿Hubo ingenuidad, mal diagnóstico, y ellos creo que apostaron, sobreactuación de las bondades propias? Muchísimo al crecimiento, apostaron muchísimo al crecimiento que tal vez hubiéramos tenido si no, y vuelvo de nuevo al punto de él, pero no, pareciera que lo hubiéramos ensayado, del terrible déficit comercial que tiene Argentina. Si 2016 no hubiéramos tenido 5 provincias inundadas, 15.000 millones de dólares más hubiéramos tenido. Este año dicen 7.500, para mí, pongamos que ese es el número. 7.500 millones de dólares más hubiéramos tenido. Nadie puede saber cuánto hubiera sido si hubiera llovido. Pero, digamos, has tenido un shock climático muy grande. Entonces, inversiones hubieran venido si hubiéramos tenido el sector dinámico funcionando. En algunos sectores están empezando a haber bastante inversión, bastante que no se nota. O sea, la inversión que hay en Neuquén o en Río Negro con el petróleo o en el Golfo San Jorge, acá en Buenos Aires no la vemos. Pero un poco hay. Y eso que vos decís, ingenuidad o prepotencia, ponerle la palabra que quieras. El punto es que no ocurrió. Y dado que no ocurrió, estamos hoy, viernes 15 de junio, diciendo, pero ¿qué hacemos mañana? No tratemos de analizar tanto por qué pasó y quién tiene la culpa y qué hacemos mañana, qué hacemos ayer, sino, a ver, de acá en adelante cómo seguimos. Y mi idea principal sería que la reducción del déficit va a ser extremadamente difícil porque hay que quitarle el 5% de los recursos a alguien. Y la única opción que es menos dolorosa es que aumentemos la productividad, que todo el mundo trabaje, que todo el mundo produzca 5% más. Y no es fácil, pero es mucho mejor que quitarle el trabajo a alguien. Qué dilema. Muestro la placa de los nuevos integrantes del Banco Central y lo libero a Gastón y también ya a Diana, usando ya de su tiempo. Pero la placa de cómo quedó esa composición del Banco Central. Cañonero es el número 2 virtualmente de Caputo. Enrique Sebach, conocido, además periodista. Número 3, Pablo Curat. Horacio Liendo, número 5. Gismondi, número 7. Y Fabián Zampone, número 6. Los que están allí, digamos, en este esquema imaginario, sentados en una mesa, faltan 3 directores que restan confirmar. Buena parte del directorio que estaba se fue, incluido Lucas Liach, que además renunció a su estilo por Twitter, digamos. La pregunta que hago es, ¿esto cambia en algo? Mirá, cuando tenés problemas macroeconómicos tan profundos, a mi juicio un error del gobierno fue no haberlo explicitado cuando asumió, ¿no? Creo que tuvo un discurso muy light, decir, son 6 meses de esfuerzo y en el segundo semestre la economía explota. Entonces la gente no se preparó para esa situación, además de algunas decisiones poco felices como el programa de reparación histórica del 2016, como mencionaban antes, que generó un impacto a largo plazo. Es decir, cuando tenés esos problemas, creer que un cambio de nombres puede mágicamente, como si fuera un atajo, solucionarlo, es difícil. Claramente creo que la gestión del directorio saliente del Banco Central había quedado muy afectada, muy dañada. A mí realmente me gustaría ver más diversidad en el directorio del Banco Central. Actualmente yo soy representante en el marco de la Ciudad de Buenos Aires en el Banco Ciudad, ¿no? Por la minoría, por la oposición de la ciudad. Y lo que uno ve cuando tiene un directorio plural es que de alguna forma... ¿Se mejoran las ideas? No, y se van un promedio. Es decir, se evitan los pensamientos en el cual todos piensan lo mismo, porque si todos pensamos lo mismo no escuchamos al resto. Creo que la conformación previa del directorio del Banco Central tenía ese pecado. Y te agrego algo chiquito, creo que es fundamental repensar el esquema de tener un ministro fuerte. Digo, creo que es absolutamente indispensable, porque esta descoordinación, Aranguren preocupándose y reconociéndole, digo, hay muchos economistas prestigiosos, como es el caso de Fernando Navajas, que dicen que es muy generoso el sendero de precios que se le reconoce a los productores gasíferos, que está en dólares. Si vos este año, obviamente, vas a tener un tipo de cambio mucho más alto, vas a trasladar todo eso a tarifas. Digo,
Alguien tiene que pararse por encima de cada sector, el transporte, el agro, energía, y a mi juicio tiene que ser el ministro de Hacienda. Ahora lo juntaron con finanzas. Creo que es de esperar que haya más concentraciones para que la figura del ministro de Hacienda, en este caso Duhovne, pueda de alguna forma darle coherencia agregada a los distintos ministerios. Gastón, como siempre. Un gusto, Paulino. De eso se trataba un encuentro de Olivos a esta hora de la noche. De saber si ese gabinete atomizado en términos económicos se reducía cuánto y cuál era el poder real del propio Nicolás Duhovne. Diana, lo último. ¿Compartís esta idea de un ministro fuerte y es Duhovne ese ministro? ¿Entendés vos? Bueno, no soy yo para decidir quién tiene que ser el ministro. Sí tiene que haber una coordinación clarísima. Aparentemente se está concentrando en Duhovne, pero me gustaría resaltar una idea. Hay gente que dice, no, el gobierno quiere que el dólar suba. Hay otros que dicen, no, el gobierno necesita que el dólar baje. El gobierno, en todos los gobiernos, no solamente el argentino, tienen que ser en una posición de equilibrio. Pero en el caso particular argentino, si sube el dólar, el gobierno tiene más déficit, porque pagamos los intereses en dólares y porque la energía se paga en dólares. Además de que se traslada inflación. O sea, no es que el gobierno está queriendo devaluar y perjudicar a los jubilados o algunas de esas cosas que se escuchan de vez en cuando. Es un disparate. Primero porque el gobierno, por definición, no tiene un interés en un lado o en otro, pero en caso particular argentino, vuelvo a insistir, una devaluación nos perjudica desde el punto de vista del déficit fiscal y de la inflación. Esto es muy importante conceptualmente, no claro para muchos. No es un impacto en la economía real solo por precios, ni por devaluación del poder de compra, ni salarios fijos, etcétera, que golpean siempre a los sectores más postergados. También es porque aumenta el déficit y porque la cuenta a pagar en dólares, también en pesos, se nos convierte en más abultada. El gobierno va a hacer todo lo posible para que el dólar crezca lo menos posible, pero no lo puede manejar, no lo puede controlar. Entonces, no es que no lo pueda controlar de que no quiero de caprichito, sino que es una fuerza muy fuerte en la economía, en donde el esfuerzo que requeriría controlarlo, como se hizo hasta el 2015, destruye otras cosas. Entonces, ¿te acordás del cepo, etcétera? Destruye otras cosas. Entonces el gobierno dice, bueno, ese costo no lo quiero pagar, voy a pagar otros costos. Gracias, Diana. Gracias a ustedes por la invitación. Enormemente generosa por este ratito en la noche. ¿Al contrario? Vení, Marianito, vení. Ponete acá. ¿Cómo andas, profesor? ¿Bien? ¿Vos? Bien, gracias a Dios. Bueno, en principio empezó la Copa del Mundo hoy. Sí, porque ayer el 5-0 de Rusia ni los rusos lo festejaron. Sí. Casi. ¿No? Sí, está bien. Cierto. Pero el 3-3 de Portugal y España... Puede ser el partido del Mundial. Este hombre, 3. ¿Y cuánto se dice de él, no? Hoy un amigo me dijo, hacer 3 goles en un partido, hacer 3 goles en un Mundial, hacer 3 goles contra España. Bueno, todo eso hizo Ronaldo hoy, que fue la gran figura del partido. Se fabricaba los espacios, le hicieron el penal. Después podemos discutir el VAR, si fue penal, si no fue full en el tiro libre. Pero lo cierto es que todo lo que hace Ronaldo lo capitaliza para el bien de Portugal contra una España que jugó para mí un fútbol vistoso y hermoso. No, lo que ha jugado España fue tremendo. De Gea se come un gol, pobre. Sí, el segundo, el empate, el 2-1 de Portugal, digamos. Pero España jugó muy bien, brilló, por momentos brilló. Sí. Juega solo ese equipo. Un partido, Paulino, que tuvo de todo, porque había que ver cómo quedaba después de la salida de Lopetegui, que podemos discutir si estuvo bien, si estuvo mal la salida de Lopetegui. También era un partido emocional para España. Con Gustavo Hierro en el banco, ¿no? Con Fernando Hierro. Fernando Hierro, perdón. Exactamente. Gustavo es el colega, así periodista, que un gran partido para los... Porque nosotros mañana vamos a sufrir, pero hoy pudimos... Y el cerebro no fue tan cerebro. Hoy no ha jugado bien. ¿Viste? No ha jugado del todo bien. Vimos el mismo partido. Sí, fue intermitente. Me parece que España, más allá de la tenencia, le faltaba ese cambio de ritmo, ese plus para tanta tenencia. Creo que el mejor socio hoy de España en general ha sido David Silva, que tuvo un buen partido y salió porque estaba cansado, y el segundo tiempo de Isco también ha sido bueno. Y déjame agregar, más allá de la placa, lo de Uruguay. Uruguay no tuvo un gran partido, pero gana uno de esos partidos que hay que ganar en una Copa del Mundo, en el debut frente a Egipto y en el minuto 44. Desde el año 70 que Uruguay no ganaba en un debut, ¿no? Eso primero. Segundo, ¿mereció ganar? Sí. ¿Cavani tuvo algunas? Sí. Pero Uruguay tiene esa plusvalía, termina ganando con el corazón, con esa épica que le conocemos a los uruguayos, y que tan bien nos caen cuando no juega Argentina. Uruguay ganó, se mete en la discusión, y fíjate cómo lo grita el gol de Jiménez en el último minuto de cabeza, gran gol de Uruguay. Otra vez con la fórmula de cabeza, ¿no? Qué increíble. Bueno, mañana Argentina-Islandia. ¿Te gustan los 11 que planta Sampaoli en la previa?
Yo creo que está bien. Es el esquema, ¿no es cierto? Caballero, sí. El arquero de Sampaoli. Sí. La gente hubiera puesto acá Armani, totalmente. Pero es el arquero de Sampaoli, bien dicho. Sí, 37 años, qué sé yo. Ojalá que 36. Tenga el mejor de los discursos. Ya cumplió 37. Creo que ya los cumplió. Pero bueno. A ver, acá hay dos temas. Salvio y Rojo. Rojo le termina ganando la pulseada a Facio porque, según el entrenador, quiere un equipo con identidad y Rojo le da un perfil para el inicio, para el primer pase, ¿no? Y acá, Salvio, que se gana la pulseada, termina desplazando al acompañante de Mascherano, que era Lo Celso. Porque Sampaoli entiende que Salvio le va a dar este recorrido y necesita a estos dos jugadores para hacer las coberturas. ¿Qué va a pasar? Seguramente Di María venga acá y Mascherano se meta dentro de los centrales. Entonces va a necesitar a Biglia que haga acá las coberturas, porque Salvio es un atacante, lo sabemos todos. ¿El Toto juega en el Sporting de Lisboa? Sí. En el fútbol portugués desde hace mucho tiempo. Juega de extremo, juega por acá. Exactamente. En Lanús jugaba de 7, era delantero. Sí, era delantero. Puede venir acá y atacar por adentro, que es lo que va a hacer Mesa, y que Mesa lo hace muy bien. Mesa ataca por afuera, Mesa ataca por adentro, puede ser directo, y va a ser el socio que encontró Sampaoli y preparó, en palabras de Sampaoli, lo han preparado a Mesa para que pueda... Y después la otra es Agüero, ¿no? Sí, perdón, mirá que tengo familia portuguesa. Benfica. Benfica, sí. Benfica, que dije, sí, te iba a corregir, pero Benfica, sí. Acá buscaban muchos la idea de que como Messi se sintió cómodo, aparentemente podría jugar Pavón. Sin embargo, terciaron Di María y Mesa, el relevo de Lanzini, que era hasta su triste rotura de ligamentos cruzados, el titular. Pero es cierto. Sí, ¿Está bien esto o es mejor Pavón? Tiene más explosión, digamos. Yo creo que Di María encuentra en Pavón una sombra, que no lo tuvo en el Mundial anterior. Por la información que manejo, dicen que donde Di María tiene un traspié, tiene un mal partido, Pavón es el jugador número 12 hoy. Y otra cosa importante, porque no me quiero olvidar. Tanto se habló de Mascherano sí, Mascherano no. En los test y en los diagnósticos, en las pruebas que hace el cuerpo técnico, el preparador físico fundamentalmente, Decio. ¿Hermes Decio? Sí, el hermano de Hermes Decio. Ah, el hermano, mirá vos. El jugador más rápido de la selección es Pavón. El segundo es Messi. ¿Sabes quién es el tercero? ¿Mascherano? Mascherano. Bueno, es un tipo que corre todo el tiempo. ¿Viene a River después de la Copa del Mundo? No creo. No creo. Me tiraste la... Mercado no juega porque está lesionado. No está lesionado. No está lesionado. Salvio es el jugador para jugar contra Islandia, para romper, porque Islandia se supone que va a tener 2 líneas de 4 y hay que romper por afuera. Jugadores directos. Mesa es uno, Di María es otro y Salvio es otro que puede romper. Está bien. ¿El Mercado no juega por afuera también? Sí, pero menos velocidad. Tiene la salida y el juego en ataque que le puede dar Salvio. Ahora, algunos decían, Mercado es para el fútbol y el juego aéreo, más que Salvio. Sí. Islandia llega por un juego aéreo. Totalmente. Son los más altos, creo, en promedio. Sí, de la Copa del Mundo. Sí. El arquero igual, me dijeron hoy, es ferretero o panadero. Bueno, hay mucho. Hay uno que... No, dentista, el arquero es dentista. Sí, hay otro que claro, eso... Cerró el negocio. Exactamente. Porque dijo cerró el consultorio. Tuvo que cerrar, claro. Igual lo subestimemos, ¿eh? Sí, yo no subestimaría. El debut, yo lo dije en este programa. El El partido más importante de Argentina es el primero. Y algunos me dicen, no, pero si son 300.000, no saben la regla del juego, me decían algunos. Bueno, no, perdón. Le empataron a... Tuvieron una gran performance en la Eurocopa, clasificaron primero en las eliminatorias, Croacia fue segundo. Pero a lo que ibas vos, en el juego aéreo, yo pensé que iba a jugar Facio por el juego aéreo de Islandia. ¿Qué dijo Sampaoli? Lo hemos trabajado y sabemos cómo neutralizarlo. ¿Qué es neutralizar? Si no te da la altura, es mover al rival dentro del área. Es un tema importante porque Argentina tiene gente muy baja. Es uno de los peores promedios en altura nuestro seleccionador. Bueno, y lo último, la pregunta del millón. Agüero, no Higuaín. ¿Está bien? Yo creo que están muy parejos. Agüero se entiende perfectamente con Messi y para mí es saludable, cuántas veces dije hasta el hartazgo de que Higuaín padece el síndrome de la eficacia del primer golpe. Sí, correcto. Me parece que Higuaín corre con ventaja empezando de atrás. La presión no es mía, entro quizá para hacer ese gol y a partir de ahí construir una buena Copa del Mundo. Como recambio de Agüero, no Agüero como recambio de Higuaín, que si falla el primer gol, eventualmente se desdibuja y desluce su juego. Sí, totalmente. Bueno, es lo que creo. Qué sé yo, Marianito. Hay que esperar. Te tenía que liberar, tenés que ir a la radio, dale. Sí. Gracias. Bueno, gracias a vos. ¿Ganamos o no? Yo creo que sí. Vamos a arrancar con el pie derecho. Igual el equipo se va a ir encontrando
a medida que pasen los partidos. No va a ser fácil. Me parece que es una prueba de carácter. No conocemos nada aparte del equipo, no vimos nada, no podemos decir nada. Por eso me parece que la crítica es constructiva. Y el análisis continúa mañana a partir de las 12 del mediodía. Te volveremos a convocar. Gracias, señor. Muy amable. Saludos a la familia. Adiós. Bueno, ahí estaba el querido Mariano Almanzar, además escritor, etcétera. Lo hemos traído por otros temas, pero es un analista y un ex jugador de fútbol. Sabe de qué está hablando, sabe de qué se trata y además es un apasionado. Vení, sumate. Yo no sé nada, le dije feliz día del padre, porque te aviso También, que el domingo es el día del padre. Lógico, claro. Y hoy es el día del libro nacional. Muy bien, me lo apuntó él, es verdad. Qué grande, Marianito. Porque después está el día internacional. Claro, Así hoy que es bueno, el Día del Libro Nacional. Tal cual. Bueno, ¿me dejas hablar un ratito con ella? Sí, por supuesto. ¿Por qué te pones cómoda Hablaste ya que del estamos... Mundial y me vine, me acerqué. No, sí, yo te vi Sí, con a mí ganas. ya se me hizo un nudo en el estómago. ¿Viste que te agarró? A mí me ponen nerviosa estos partidos, Todo te pone Paulina. nervioso, ¿te das cuenta? Escúchame una cosa. ¿Cómo todo? ¿Qué van a pensar nuestros televidentes? ¿Que soy una loca? Dos o tres elementos. ¿Hoy fue la tasación de Oil Combustibles? En realidad fue dentro del expediente, ayer se presentó, pero hoy se conoció 42,5 millones. La verdad bastante devaluado, encontraron los veedores judiciales bastante daño dentro de lo que son las empresas. La idea es justamente hacer esta tasación y luego se va a hacer por separado la tasación de cada uno de los medios de comunicación, porque Oil Combustibles era la base más fuerte, digamos, que manejaba las empresas de los medios de comunicación de Cristóbal López, para poder hacer finalmente la venta. Pero la verdad que el valor que tasaron los veedores judiciales es muchísimo más bajo del que se esperaba de lo que podía llegar a ser 42 millones y medio de dólares. de dólares. ¿Y Trafigura podría querer comprarlo después de haber desistido No, inicialmente? a ver, hoy YPF es la que se quedó con la explotación de la empresa y tiene la posibilidad de comprar YPF. O sea, en principio es YPF. Si YPF no compra, ahí vuelve a foja cero la operación y podría haber nuevos compradores. YPF hoy por hoy tiene la explotación de la empresa, no así de la refinería, porque la refinería es la más dañada de todas. La que está en San Lorenzo. Exactamente, Santa Fe. quedó muy Estuvo parada más de un tiene mes. problemas ambientales, es la más complicada de todo. Acá básicamente es lo que se estudiaron, lo que se tasó fueron las plantas, las estaciones de servicio, los vehículos que había. Lo cierto es que YPF tiene la explotación, inyectándole 3 millones por mes a la empresa para manejar, por lo menos esa parte, menos la refinería, y prorrogable a los 2 meses, y con la posibilidad que le da el juez Cosentino de poder comprar la empresa Oil Combustibles. Hay que ver qué es lo que pasa, porque para la compra se va a dar 4 meses luego de esta tasación y es prorrogable, 3 meses, prorrogable por 1 mes más. Correcto. Bueno, ¿y el capítulo judicial más importante del Yo día? creo que el capítulo judicial del día tiene que ver con un empresario o pseudoempresario, yo no sé cómo decirle, Mariano Martínez Rojas, estamos hablando, quien en el año 2016 apareció un día en Radio América y Tiempo Argentino diciendo que era el nuevo dueño, que Sergio Spolky le había vendido la empresa, una empresa que terminó cerrando, dejando a todos los trabajadores en la calle, con amenazas de muerte hacia los trabajadores y demás, pero en este caso él estaba en los Estados Unidos, estaba preso por violar las leyes migratorias porque se quedó más tiempo del esperado. Fue como turista y se quedó más tiempo. Exactamente. Y finalmente hoy llegó a la Argentina, deportado de los Estados Unidos por los, extraditado, porque tenía varios pedidos de captura por parte de Argentina. Uno de ellos es en el juzgado del doctor Meirovich, donde hoy se presentó y donde hoy pidió ser arrepentido. Esto tiene que ver con la causa de las famosas de High, que eran, ¿te acordás? Por las importaciones, cuando había cepo cambiario, a vos te adelantaban dólares, ¿y qué hacía? Los dólares los sacaba. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos que sacaban. 200 millones de dólares. De los contenedores, la mafia de los contenedores se llama, ¿no? No. La mafia de los contenedores es la que la semana que viene él va a tener que declarar, en la cual está el Mono Minichelli, que es la que tiene el doctor Aguinsky. En esta... Ese es otro pedido de captura. Este es el tema de las de High, donde también está Mr. Corea. ¿Te acordás los bolsos que se veían que fueron a buscar plata al Banco Patagonia? Para. Para que se entienda. A ver si entienden. Esta era donde pedían de High. Pleno cepo. Vos pedías una de High, declaración jurada de importación, porque decía que vas a comprar, no sé, pelotas para el fútbol. ¿Sí? Entonces vos ibas, después te dabas vuelta
ibas a la ventanilla del banco y decías, señor, mire, tengo que pagar lo que acaban de autorizarme que voy a importar. ¿Me da los dólares? Claro. Y el dólar que le daban era el dólar oficial. Que en el mercado paralelo, cuando se va la expresidenta, estaba a 9 el oficial, paralelo 16, digamos. ¿Está bien? Entonces le daban los dólares. No importaban nada, no compraban nada, se daban vuelta, lo vendían. ¿A cuánto? A 16. Es una asociación ilícita esto con lavado de activos y esta es la que tiene el juez Meirovich, donde ya hay procesados en esta causa. La semana próxima va a ser indagado por el juez Aguinsky, sí, en la causa de los contenedores, donde él, no sé si recuerdan una entrevista que dio para otro canal con un colega donde dijo, él mencionó a Guillermo Moreno, mencionó gente de la justicia, hay que ver qué es lo que dice. Bueno, lo cierto es que hoy llegó ante el juez Meirovich y dijo, yo no voy a declarar hasta que no me consideren arrepentido porque tengo mucho temor por mi familia y por mí mismo. La verdad no sé de qué puede temer, yo creo que teme por tanto que amenazó él, ¿no? Porque... Y probablemente le Y después va a tener que declarar también ante el juez Daniel Rafecas, justamente por la intrusión que hizo en Tiempo Argentino y de haber destruido el edificio de Tiempo Argentino, ¿no? Creo que es la imputación menor frente a todo lo que Exacto, estamos contando. exacto. La mafia de los contenedores era otra, había cepo cambiario, Sí. se decía que se importaban, no sé, 50 vasos y en realidad en los contenedores, ¿qué había? Había cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa, productos infinitamente más caros. Entonces ingresaban productos que tenían menos valor, pero en realidad eran productos más caros, con lo cual después vendían por mucho más de lo que terminaban pagando, tributando, lo que fuese. Y después, eso bueno, nadie tiene lo otras vio? causas más también, Mariana ¿Cómo? Martínez Rojas. ¿Nadie lo vio eso? Sí, lo vio, lo vieron, lo ven, lo verán. Argentina. Qué bárbaro. ¿No? Sí. Me equivoco. Hoy va a quedar alojado en la alcaldía de Cavia y después se verá, en teoría, va a quedar en Marcos Paz. Qué programita de viernes, ¿eh? Mamá. Terrible. Che, viernes que viene, en principio... Sí, Sergio Denis Qué nos va a bravo. venir a visitar, que está emocionado, que lo hemos invitado para que esté junto con nosotros en el programa La Lupa. Acá están todos contentos, va a traer su estatuilla de la trayectoria y uno de sus grandes éxitos que también fue hinchada en los mundiales. Así que estamos preparando un material muy lindo de canciones que especialmente él hizo fílmicas y que tiene que ver con su éxito. Así que va a ser un lindo programa con un montón de Lo que pasa contenido que para no nos compartir dio con respiro a la Sergio. actualidad. El Sí, dólar es verdad. volvió a subir, el cambio en el Banco Central, la especulación de cambio de gabinete, finalmente la reunión de Macri con Carrió, Carrió con Macri, el planteo de multas a Camionero que enardece a Camionero y que lo pone más beligerante de lo que ya estaba, las decisiones judiciales y la extradición de Martínez Rojas que acaba de contar la propia Lourdes. Y además, la apertura de la Copa del Mundo para la Argentina, mañana a las 10, con toda la expectativa que eso genera. Y, por cierto, la vasta agenda que se viene la semana que viene. ¿Querés compartir la agenda y vamos a la pausa o no vamos a la pausa y compartimos la Lo que agenda? vos quieras, Paulina. Pausa y agenda, pausa. Y ponemos un en beso perspectiva lo grande que a viene. David Rottenberg que iba a venir hoy, está culposo que no pudo venir. David, Nos mandó enorme un video abrazo. que especialmente hizo para nosotros, si hay tiempo después lo ponemos. Dale. Pero le mandamos un abrazo, el 6 de junio lo tenemos con nosotros. ¿Pero qué hizo un video? Hizo un video para nosotros ¿Lo que podemos tiene que poner? ver, por supuesto. ¿Y nos vamos a la sí. pausa? Claro. Dale, Se lo Como idea. ¿podemos, quieran, Vani? viernes. Muy bien hecho por él, sus voz, sus coros y por supuesto su idea. Un ratito, dale, a ver. Hoy se manchará en los calzones el rival del equipo del lío. Vecchio también de fácil mercado lo apuran. Si entra rojo mete pata dura. En el medio siguen Biglia y Mascherano, marcando porque hay que dar una mano. Arriba Messi, Di María, Higuaín y Agüero, bien lejos de Armani o Caballero. No te imagines si metemos un gol
sigue cool. Olvida el país. Llanura. Noche Selfie. Desde este martes. De martes a viernes a las 23. Por Canal 26. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Aprovechá la super promo maníaca y comprá esta semana el super panel Kenzo a 5.250 pesos. Con Manía Muebles, jugá de local, que el mundial se vea en tu casa. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Wine Collection presenta sus nuevas cavas eléctricas. Cavas Wine Collection. Juan, hijo mío, no te conviertas en alguien odiado. Sé paciente, humilde. No olvides que cada persona tiene su propia batalla, y aunque creas que no vas a lograrlo, nunca te rindas. Lo mejor de vos queda para siempre. Un seguro de vida también. Prudential. Seguros para las personas. YPF, energía que nos une. Canciller te presenta sus nuevos varietales, porque la vida es todos los días. Canciller. Fabián Llanura. Noche Selfie. Desde este martes. De martes a viernes a las 23. Por Canal 26. Pero ¿por qué? Y ahora sí les vamos a hablar de Telecentro Play, que te ofrece Telecentro, una nueva manera de mirar televisión, porque podés mirar lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Con Telecentro Play tenés la posibilidad de tomar tu Deco Smart y poder rebobinar un programa que está en vivo, o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, o también ver películas, series, el partido, cuando quieras y donde quieras. Estate atento porque Telecentro Play piensa en vos y en todo momento. Por eso, si ya sos cliente, actívalo ya mismo en telecentroplay.com.ar o bien
llama al 638000000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta todo. Unas cositas en el cierre. Acaba de hablar Aranguren, dijo que no está definido si va a volver a aumentar el gas y la luz en octubre. Atenti, la primera definición en sentido contrario a la idea que hasta el mismísimo Macri deslizó de que los aumentos iban a seguir. Atenti, lo dijo hoy en un encuentro en la Patagonia. Rápida agenda de algunos temas que se vienen, por supuesto. A ver, declara Báez por el terreno de Chubut, sí, los famosos... es la famosa causa que tiene también Cristóbal López ante el juez Sebastián Ramos. Bueno, el lunes le toca a Lázaro Báez, a Cristóbal López lo pasaron para Julia. Chubut, provincia que está cerca de la cesación de pagos, si no tiene auxilio financiero del gobierno nacional, tiene una plaza de acampe de estatales frente a la gobernación y tiene un paro casi generalizado de la administración pública y no hay normal dictado de clases. Bueno, vuelve a declarar Martínez Rojas, como habías marcado. Sí, ya lo contábamos. Alegato de Núñez Carmona en Chicón, ¿eso será el martes? El día martes tiene que hacer su defensa. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Mañana Argentina e Islandia, debut. Caputo emite 2 bonos por 4.000 millones de dólares. Veremos cómo le va el lunes. Super martes de Levax, 530.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto estaba la tasa hoy? ¿Cuánto? 48%. Hay que comprar Levax, entonces. Hace poco No, porque era no va a haber... Aparentemente el anuncio sería que no hay posibilidad de comprar los minoristas Levac. Van a intentar que sean solo los inversores institucionales los que compren Levac. Para descomprimir. O sea, ellos son los que se llevan todas. La idea es que sean plazos más largos. Para quitar la presión cada 30 días de un supermartes o superjueves. Claro. Supermartes. Bueno, está el feriado del 20 de junio todo esto. Semana corta. Sí, el miércoles. Partida al medio. Corta. Miércoles. Igual venimos. Sí, claro, lógico. El FMI acordaría el acuerdo con la Argentina. ¿Cuándo? El martes. ¿Cuándo llegaría la plata? El miércoles. Feriado. O sea que hasta el jueves no se usa. Sí, sí. Bueno, aguardan un día. Sí. Pueden hacer un plazo fijo por un día. ¿Y qué más? Nada más. Punto. ¿Cómo que más? Con eso, todo suficiente. El Día del Padre, feliz día, el domingo y a todos los papis, de nuestros compañeros, a nuestros padres, a todos querido. Aquellos que son de corazón y también que han engendrado chicos, porque hay padres por todos lados y que son tan importantes como las mamás, ¿eh? Siempre digo, en la crianza no es solo la madre que es la que los parió, sino el padre. El rol del padre es tan o igual de importante que la madre. Así que feliz día a todos los padres, especialmente el mío, Osvaldo, que te amo con locura. Y a Marcelo, porque mi marido si no se va a enojar. Marce, mirá, has hecho bien las cosas, hermano. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Y tu papi cómo se llama? Le mando a Eduardo y también a mi hermano José, que es un gran, gran padre. Y te digo que acá, Eduardo, la que la cuida él es Paulino. La cuidamos mucho. Y Paulino se encarga. Feliz día al viejo también, a Paulino. El original, el auténtico, el portugués, el que está contento con los 3 de Cristiano Ronaldo del día de hoy. Bueno, pásenlo bien, feliz día del padre a todos los padres. Y a los que no lo son, de corazón. Y a los que sufren, y a los que padecen, y a los que no los dejan ser, que también los hay. Hasta el lunes.